Buenos días, chicos. El link del pretest está en el chat. Voy a dar unos minutos más. 11:20 estaremos empezando para que puedan terminar su pretest. Ay, no se puede. Con razón me salía que no. A ver, voy a revisar qué pasó. Mm, qué raro. O sea, a mí me sale que sí se pueden aceptar las respuestas. Mm, mm, a ver cómo. A ver, dame un ratito, voy a ver qué se puede hacer. A ver, intenten con este link. Espero que casi se pueda. Me avisan, chicos. Perfecto, ahora sí, en serio. Ya, vamos a empezar. Ya. Hoy es nuestro último tema de la sesión 12 con cáncer en pediatría. Los tumores en pediatría, como a manera de introducción, lo que va a predominar es el factor genético aquí. Predomina el factor genético. Tiene de etiología multifactorial, no es solamente una sola causa, puede haber muchos factores de riesgo que puedan influir en esto. Multifactorial. Y bueno,
Algo que lo preguntaban en ese momento y que también lo coloqué era el tumor que predomina en los niños, ¿no? Tumor que predomina en los niños es la leucemia. Leucemia. Porque ahí pueden haber otras opciones. Por ejemplo, el linfoma que vimos ayer es más frecuente en etapas adultas, pero hemos visto casos como el linfoma de Burkitt que mencionamos brevemente que podía presentarse en niños. Entonces, también pueden presentarse en niños, pero lo más frecuente es las leucemias en los niños, así como el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing que vimos en ese tema, que era en adolescentes, en etapas tempranas, algo similar. Entonces tenemos que estos tumores van a derivar de células indiferenciadas o blásticas y cuando denominan de blastos piensan en leucemias. Eso es lo principal. Leucemias y bueno, los sarcomas también pueden estar, pero principalmente leucemia. Células embrionarias, ahí tenemos al neuroblastoma, al retinoblastoma y al meduloblastoma. Pero el día de hoy solo vamos a lo que he visto que les ponían era em, sobre lo de acá, leucemias, linfoma de Burkitt, el tumor de Wilms y el neuroblastoma. Es lo que vamos a ver hoy. Entonces, los tumores más frecuentes vendrían a ser, que dijimos a la cabeza, leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central. Factores predisponentes tenemos factores genéticos y factores ambientales. Dentro de los factores genéticos puede estar el síndrome de Down, el síndrome de Fanconi, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, son factores que pueden predisponer. Y el síndrome de Li-Fraumeni. Factores ambientales, radiación, algunos fármacos, benceno, pesticidas, virus que pueden predisponer como el HTLV1. Vamos a ver que hay un virus que también está, el Epstein-Barr puede bueno, pero esto ya sería, bueno, sí, vamos a ver en cuanto al linfoma de Burkitt, puede actuar como un predisponente. Entonces, tenemos los tumores en pediatría. Puede ser de 0 a 17 años. Si tenemos entonces se evalúa si hay posibilidad de resecabilidad, se opera, cirugía. Si no hay posibilidad de resecabilidad, pasa a quimio. Entonces vemos la cirugía, sí, que luego de la cirugía hay enfermedad residual macroscópica, entonces vamos a evaluarnos. Si vemos que hay residual, ¿qué más evaluamos? Evaluamos síntomas neurológicos. Vemos si es que hay hepatosplenomegalia. Y si hay esto, pasamos a quimio. Pero si es que luego de la cirugía no queda enfermedad residual macroscópica, entonces ahí se observa. Observación. Y después de la observación se evalúa si es que hay recidiva o progresión. O sea, si sigue todo normal o si ha progresado este tumor. Si no ha habido ninguna progresión, seguimiento. Pero si es que hay recidiva, entonces de nuevo pasamos al algoritmo. Entonces, se evalúa la posibilidad de resecabilidad. Si sigue siendo resecable, si se puede operar, se opera. Si es que no, pasa a quimio. Entonces, vemos por acá. Si en caso no hay posibilidad de resecar, ya pasó a quimio. Luego de la quimio, se evalúa, ¿hay progresión o no hay progresión? Si es que no hay progresión, se hace un seguimiento. Y si es que hay progresión, de nuevo se continúa con la quimioterapia, cirugía si es que se puede, o radioterapia.
Y bueno, en el sistema nervioso central, el tumor más común sería el glioma. Las manifestaciones clínicas. Puede haber pérdida de peso, puede haber fiebre, puede haber petequias, equimosis, dolor óseo en caso de los tumores óseos, puede haber dolor abdominal o aumento, dolor abdominal, aumento del volumen, son algunos de los síntomas generales. Pero vamos a ver en este caso de las leucemias. En el caso de las leucemias dijimos, a la clase anterior mostramos que teníamos población de linfocitos y población de mielocitos, ¿no? Teníamos los linfocitos por los linfocitos B, los linfocitos T, y la población mieloide teníamos, ¿no? A los macrófagos, a los eosinófilos, basófilos. Entonces, algo similar es acá. Tenemos una población linfoblástica. Entonces, cuando se trate de la leucemia más frecuente en niños, va a ser la linfoblástica aguda. Sí, entonces, acá tenemos linfoblástica aguda es más frecuente en niños, porque también hay una linfoblástica crónica que puede presentarse en niños, pero también en edad adulta. Sin embargo, la linfoblástica aguda sí es más frecuente en niños. Y tenemos otra de estirpe mieloide, ¿no? Entonces, en la de estirpe mieloide no va a predominar tanto los linfocitos B, T, sino acá va a predominar el otro estirpe de macrófagos, eosinófilos, basófilos. En estirpe mieloide, acá sí puede haber también más frecuente en adultos. Como introducción, las leucemias representan el 30% del cáncer infantil en menores de 15 años. Y el 90% a veces se desconoce la etiología. Hay factores de riesgo que lo pueden predisponer, pero se desconoce a veces su etiología. Acá esto es importante porque los factores de riesgo, ¿no? que predominan al linfoma, la trisomía 21 o el síndrome de Down. De esto hicieron una pregunta en un momento como ¿qué factor de riesgo no correspondía a leucemias? Y estaban metidos alguno de estos y había otro que no correspondía. Sí creo que lo he colocado acá para practicar y si no igualito les doy el ejemplo. Trisomía 21, síndrome de Down, deficiencias inmunitarias, leucemia mieloide crónica, radiación, exposición a bencenos, hidrocarburos, pesticidas, radioterapia, quimio, que también incluye dentro de la radiación. Y en el caso de virus, que les mencionamos el virus del Epstein-Barr en caso de... También hay un cierto en leucemias, pero es un poco más frecuente asociado en el linfoma de Burkitt y en su variedad endémica. Ahorita lo vamos a mencionar. Y el virus HTLV1. Por acá ya, por ejemplo, en ese momento pusieron algunos de estos factores y por ahí pusieron, a ver, primero quiero ver si les he puesto la pregunta. Ah, sí, luego lo van a resolver ustedes, ahí les puse. Ahora que se van a dar cuenta con las ganas. Eh, ya, entonces en el tratamiento tenemos fases. Puede ser una fase de inducción dada por poliquimioterapia, quimioterapia. Y como dijimos que acá van a haber proliferación de blastos, van a haber un aumento de blastos, que generalmente están más del 20%.
Acá lo que se va a buscar es que llevar a los blastos a menos del 5%, menos de 5% en médula. Y luego tenemos un tratamiento complementario, luego de haber hecho esa fase de inducción con varios fármacos, luego de remisión completa. Podría decirse el paciente ya está bien, pero para asegurar que esa remisión siga, que no aumente, se hace ese tratamiento complementario, que es similar con los fármacos, pero por más tiempo. Y otra opción es el trasplante de células madres hematopoyéticas, pero esto no se da en todos los casos, porque uno que no es muy frecuente que se hagan los trasplantes y que también los trasplantes conllevan a riesgos, ¿no? Si es que el paciente consigue a alguien que sea compatible y el hecho de recibir un trasplante, el paciente tiene que estar con inmunodeprimido, o sea, se le tiene que dar, bajar en este caso la respuesta inmune para que cuando reciba un órgano, no el sistema, el cuerpo no lo rechace. Entonces tenemos el trasplante de células madres que está reservado para algunos casos. Pero en qué casos sí ya es recomendable cuando la leucemia no es curable o no responde a la quimio, ¿no? No responde. Se le está dando el tratamiento, no le pone la quimioterapia o que sea de muy alto riesgo. Si es de alto riesgo de recaídas que no está respondiendo a la quimioterapia, a su tratamiento, entonces sí es una opción darle el trasplante de células madres hematopoyéticas. Entonces, acá. Sí, estos son algoritmos de las señales de alarma, ya sea en las leucemias o en el caso de los linfomas. Tenemos que uno de los síntomas puede ser palidez, cutáneo de mucosas, puede haber dolor óseo generalizado, dolor articular, adenomegalias, síndrome febril prolongado. Acá se le ve, ¿no? Se le hace un hemograma. Si vemos esto, entonces se le hace un hemograma para ver cómo está, porque más o menos eso puede indicar alguna neoplasia hematológica y eso se pueden ver. Si no hay, si en el hemograma sale normal, no hay alteración, todo esto va a conllevar a un seguimiento. Pero, no, disculpe. Si el hemograma está normal, seguimiento, observación. Pero si hay presencia a pesar de eso, hay permanente los síntomas, entonces ya de nuevo se hace un seguimiento. Seguimiento y se vuelve a evaluar si aparece normal o no normal. Pero acá esto va a conllevar a un seguimiento. En el caso de las leucemias se pueden presentar con hemogramas normales. Hay casos en los que el hemograma puede ser normal, pero entonces se va a seguir evaluando si hay síntomas o signos. Por eso acá si el hemograma no salió normal, se va a evaluar si presenta signos o síntomas propios. Signos, síntomas. Y se va a evaluar si hay signos de sangrado o hepatoesplenomegalia. Eso ya es más o menos patognomónico de que pueda haber algo. Entonces, si es que hay esto, acá vamos a derivar a un oncólogo hematólogo. Si hay signos propios de sangrado hepatoesplenomegalia, se deriva, para que esto ya tienen que verlo ellos mismos. Y si acá al final conlleva que hay un resultado anormal y que no hay mejoría luego del seguimiento y que sigue manteniéndose con un hemograma alterado o que hay síntomas, igualito se deriva. Esto conlleva. En cuanto al linfoma de no Hodgkin, acá vamos a tener al linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt, lo que les mencionaba ayer, deriva de células B maduras y acuérdense de esta translocación. Translocación 814. Es la predominante. El 80% de las personas con linfoma de Burkitt presentan alteración en esta translocación de aquí. Entonces, el linfoma de Burkitt representa aproximadamente el 13%
de patología oncológica pediátrica en menores de 15 años. Oncológica pediátrica en menores de 15 años. ¿Qué puede presentar el paciente? Adenopatías, como es clásico de los linfomas, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna. Lo que vimos, los síntomas B del linfoma. También puede haber prurito, dolor abdominal, vómitos. Acá les decía, ¿no?, que el linfoma de, el linfoma de Burkitt tiene una variante endémica que predomina en la región en África. En ellos se presenta más que todo como un tumor mandibular. Y esta endémica es el que está asociado al virus del Epstein-Barr. Hay otra variable que es esporádica o por inmunodeficiencia. Esta de acá no está tan relacionado al Epstein-Barr, no lo menciono. Este está más relacionado con su variante endémica y africana y puede estar asociado a un tumor mandibular. La variable esporádica o por inmunodeficiencia puede estar relacionado más con un tumor a nivel gastrointestinal. Luego vamos a ver entonces la mayor frecuencia, niños, niños menores de 10 años. De nuevo, ¿qué encontramos? Adenopatías. En el caso de que se presente la variable esporádica, predomina una masa abdominal, puede haber cuadros respiratorios, el tumor y que pueda presentar ascitis. Entonces, si tenemos un tamaño de ganglio anormal o una linfadenopatía, entonces se evalúa, ¿hay signos y síntomas sugestivos? Si es que no hay síntomas y signos sugestivos, como los que hemos mencionado acá, entonces pasamos a observación o darle antibióticos. Luego de 2 a 3 semanas, revaloramos. Revaloramos si la adenopatía está de mayor tamaño o si se mantiene del mismo. Luego de 3 a 4 semanas, igualito. Revalorar si la adenopatía no presenta cambios y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa si acá, por ejemplo, la paciente tenemos una linfadenopatía que sí presenta signos y síntomas significativos? Ahí tenemos que investigar la causa. Si no tenemos orientación diagnóstica, para que algo nos confirme más o menos, ¿no?, la biopsia por escisión. Luego, si luego de revalorar la adenopatía presenta mayor tamaño, pasa al mismo algoritmo. Se investiga para evaluar la causa. Si la adenopatía sí presenta cambios o no, o tenemos una adenopatía, se le da tratamiento, sus antibióticos, se ha observado y pasa un determinado tiempo y todavía permanece ahí, hay que investigar qué otra causa puede ser. Igualito, o una adenopatía sin resolución completa después de varias semanas, se investiga y todo eso termina. En cuanto al tumor de Wilms, este también es denominado nefroblastoma. Eso también que quede claro, que si algo que puedan preguntar sería el tumor de Wilms. Nefroblastoma. El tumor de Wilms es menos porcentaje, por eso que la leucemia sigue siendo el más común, pero un 6% de las neoplasias infantiles. El tumor de Wilms bilateral es un 7%, es más frecuente el unilateral. La incidencia, todo esto vemos que es en niños. Acá sería más o menos de 2 a 5 años es su incidencia máxima. Acá, algo que es como un factor de riesgo en ellos es pacientes con riñón en herradura, una forma del riñón como si fuera una herradura, tienen doble riesgo de tumor de Wilms.
También puede estar asociado a hemihipertrofia o agenesia genitourinaria. Son algunas de las cosas. El cuadro clínico que puede presentar el paciente es como vemos acá el niñito, una masa abdominal. Masa abdominal, puede haber hipertensión arterial, puede haber dolor abdominal y algo clásico, hematuria. No es que es un tumorcito a nivel renal y que está obstruyendo ahí el paso de la orina. Entonces está como que comprimiendo y está como que raspando. Entonces puede generar hematuria. Algo que puede, estas dos cosas creo que serían las más importantes. Una masa abdominal y que curse con hematuria. Puede haber también aumento de volumen abdominal, anemia, entre otros. El tratamiento va a estar formado por la quimioterapia no adyuvante, para luego pasar a una cirugía. Luego se da la quimioadyuvante y si es necesario, radioterapia. Hasta acá, estos son los puntos más importantes del tumor de Wilms, que tiene una incidencia máxima de 2 a 5 años, o sea, en niños, también denominado nefroblastoma, que el riñón en herradura aumenta el riesgo de tumor de Wilms, que cuadro clínico lo presenta como una masa abdominal y que presenta hematuria. Algo de eso van a mencionar en un cuadro clínico si quieren hacerse referencia a un tumor de Wilms. Un niño, una masa abdominal que cursa con hematuria. De repente ponen que el niño tenga riñón en herradura o no, pero esas cosas que mencionen ya pueden hacer pensar en un tumor de Wilms o un nefroblastoma. Entonces, ahora el algoritmo para masas abdominales. Si hay una masa abdominal, hay dolor abdominal, que puede ser recurrente, la hematuria que hemos mencionado, fiebre prolongada, hipertensión arterial, constipación o diarrea. Entonces, si tenemos esto, lo principal que se puede hacer y menos invasivo sería una ecografía. Una ecografía abdominopélvica. Y si esta ecografía nos sale que hay la presencia de una masa, entonces ahí eso ya sugestivo de cáncer, derivar a oncólogo hematólogo. Pero si no nos muestra una masa, entonces se hace un seguimiento. Puede que sea otra causa. Se hace un seguimiento para ver si esos síntomas desaparecen o no. Pero lo otro, que si de frente ya tenemos una masa palpable, una masa abdominal palpable, se hace una ecografía. Se confirma que hay la presencia de esta masa y se deriva a un oncólogo hematólogo. O dependiendo, también se puede derivar de frente. Si tenemos un aumento de tamaño, puede hacer una ecografía testicular y si se ve la presencia de una masa, igualito se deriva y si no se ve, seguimiento. La masa abdominal de rápido crecimiento es considerada una urgencia médica. Y por último tendríamos al neuroblastoma. El neuroblastoma es un tumor derivado de la cresta neural. El neuroblastoma puede estar asociado al síndrome de Hutchinson. Puede haber equimosis asociado a exoftalmos. Cuando el neuroblastoma está a nivel cervical. El tratamiento como primera opción es la cirugía
si el tumor es sobre todo si es localizado. Tenemos la quimioterapia en el pre y posoperatorio, o sea, quimio, neoadyuvante y adyuvante, y la radioterapia cuando no se puede hacer cirugía. Este tema, y con esto estaríamos con el tema de cáncer en pediatría. No es las preguntas que hacen no son tan frecuentes. Los temas, linfomas considero que es un poco más preguntado, pero de todas maneras tenemos que ver algo específico de cada uno. Del tumor de Winds, por ejemplo, ya saben, también denominado nefroblastoma, eh, que puede presentarse como una masa abdominal que cursa por hematuria, que los pacientes con riñón en herradura tienen doble riesgo y que es frecuente en niños 2 a 5 años. Neuroblastoma, derivado de la cresta neural, puede estar asociado al síndrome de Hutchinson, que hay equimosis asociada a exoftalmos cuando está en origen cervical. El tratamiento, ya saben, cirugía de primera intención, quimio, neoadyuvante y adyuvante, y radioterapia cuando no se puede hacer cirugía. Del linfoma de Burkitt, lo que les acabo de explicar, la translocación 814 es importante porque es la más frecuente. Se presenta en menores de 10 años, puede cursar como un tumor mandibular cuando es su variante endémica asociado al virus del Epstein-Barr. Su variante esporádica o por inmunodeficiencia no está tan asociado a este virus y puede cursar más como un tumor gastrointestinal. Sus manifestaciones, hacer un linfoma, los síntomas B, la fiebre, la sudoración nocturna, la pérdida de peso, las adenopatías y aparte no puede haber dolor abdominal, vómitos y una masa abdominal en caso de que esté localizado a tumor gastrointestinal. Y de las leucemias, que es el linfoma, es la leucemia es el tumor más frecuente en pediatría, en blastos más del 20%, por lo que el objetivo del tratamiento es disminuir este nivel de blastos a menos del 5%. Los factores predisponentes, síndrome de Down, el síndrome de Fanconi, las deficiencias inmunitarias, la leucemia, la exposición a radiación, virus, el Epstein-Barr, el HTLV1. Hasta aquí vamos a ver ahora. Entonces, les decía, el cáncer más frecuente en pediatría, ¿cuál sería? La leucemia aguda. Perfecta. La leucemia aguda. No es un factor de riesgo para leucemia en el paciente pediátrico. ¿Sabes? Perfecto. Trisomía 21 sí es. Radioterapia sí es. Radioterapia, quimio, radiación sí es. Alquilantes, con la quimio también. Pero el virus de la hepatitis B no está relacionado, ¿no? Aumenta un riesgo de un tipo del cáncer hepatocelular, el carcinoma hepatocelular, pero no tiene nada que ver con la leucemia. Entonces ese no es. Esto sería la bibliografía y les he traído algunas preguntitas para practicar en el quiz. Mm, Me dicen bien. Muy bien, Lilian. Me falta Paul.
Ya, vamos a empezar. Ajá. Estaba con mi audio apagado. Felicitaciones, Liliana. Felicitaciones, Juan. Entonces, niño de 5 años presenta fiebre, palidez, petequias, esplenomegalia. Se observa anemia, trombocitopenia y blastos en sangre periférica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bien. Algo característico de la leucemia es les decía, blastos. Ustedes lean blastos en sangre porque no es normal que haya blastos. Debe haber cero blastos. Pero si aparecen blastos en sangre periférica, eso indica leucemia. Mm, es más probable. Y esto, el linfoma puede cursar con adenopatías, que es más característico, pero la leucemia es algo como más sangrante. Puede presentar petequias, esos puntitos rojitos y hepatomegalia también. Estas son cositas que... Y esto, la leucemia puede presentar leucopenia, o sea, en general la trombocitopenia, la caída de las tres líneas celulares, ¿no? Esto es algo característico. Trombocitopenia y blastos es algo que va a presentar la leucemia. Ahorita ya me acordé, les voy a hacer el algoritmo que apareció ahí. Entonces, supongo que la fiebre puede presentarse como una infección. Es cierto que está dentro de los síntomas B del linfoma, pero también puede ser por varias causas. Y acá dijimos que el tumor más frecuente en niños es el de la leucemia. Entonces, un niño de 5 años que está presentando palidez, petequias, hepatomegalia, tiene caída de líneas celulares, tiene trombocitopenia y blastos, es más probable que sea una leucemia. Y tenemos varios tipos de leucemia, pero la leucemia más frecuente en niños es la leucemia linfoblástica aguda. Por eso sería esta alternativa. Luego tenemos, un niño de 4 años presenta una masa abdominal indolora descubierta por su madre. En los estudios de imagen se observa una lesión renal unilateral bien delimitada. Perfecto. Al leer esto sí quedó bien claro. El tumor de Wilms dijimos que es frecuente en los niños y cursa como una masa abdominal
y que puede presentar hematuria, que bueno, acá no lo mencionan, pero sí lo presentan. Y justamente el tumor de Wills o nefroblastoma es un tumor a nivel renal, entonces justo esto nos está relacionando una parte, una afectación al renal. Y dijimos que el tumor de Wills bilateral era solamente un 7%, es más frecuente en realidad que sea unilateral, como menciona acá, bien delimitado, entonces tumor de Wills, esto está perfecto. El linfoma de Burkitt, la translocación más característica es la translocación 814. En relación a la leucemia linfoblástica aguda, ¿cuál es la siguiente característica más común? Ay, perfecto. Es decir, ven los blastos medulados. Eso es lo que se puede encontrar y en la leucemia. Acuérdense también, leucemia linfoblástica aguda. Su mismo nombre viene de los blastos. ¿Por qué no sería verlo? Mayor incidencia en varones mayores de 50 años, falso, ¿no? La leucemia linfoblástica aguda es más frecuente en niños. No tiene nada que ver esta translocación de acá. Afecta principalmente a adultos, falso, afecta principalmente a niños. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo está asociado al desarrollo de leucemia en niños? Exposición a pesticidas, muy bien. Lo había mencionado en uno de esos los factores de riesgo. Todo lo que sea exposición a bencenos, hidrocarburos o pesticidas o alquilantes como que forman parte de la quimio, radioterapia, radiación, todo lo que va más o menos por ese lado es considerado un factor de riesgo de leucemia. El hipotiroidismo congénito no tiene, está ahí como una opción adicional, pero no tiene que ver con el desarrollo de leucemia en los niños. O sea, si me dijeran acá síndrome de Down o los otros, supongo que por eso, ¿no? Por la parte genética que estaba diciéndose. Si fuera síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, síndrome de Fanconi, esos sí hay un riesgo de que conlleva para la leucemia, pero no el hipotiroidismo. Deficiencia de hierro no tiene que ver, dieta alta en grasas, ¿no? Y esto sería exposición a químicos o pesticidas. Un niño de 6 años presenta una masa abdominal de rápido crecimiento y dolor. Tras una biopsia se diagnostica el linfoma de Burkitt. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el linfoma es falso? ¿Es un tipo de linfoma no Hodgkin de células B maduras? Cierto, ¿no? Ayer lo vimos. Tiene una asociación conocida con el Epstein-Barr verdadero, ¿no? Su variante endémica. ¿Qué dice? Se caracteriza por una translocación cromosómica en el 814. Sí, verdadero. Es más común en adultos que en niños, falso, ¿verdad? Es más común en niños. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el linfoma de Burkitt es correcta? ¿Se presenta principalmente en la médula ósea? No, ¿verdad? Esto está relacionado a las leucemias. ¿Es un tipo de leucemia? No, es un tipo de linfoma. Es más común en adultos que en niños. Falso, no es más común en niños que en adultos, es la verdadera. Se asocia al virus de Epstein-Barr verdadero, está asociado al virus del Epstein-Barr. Cuando está asociado al virus del Epstein-Barr, predomina como un tumor mandibular. Sobre el linfoma de Burkitt, señale lo falso. Justo esto es lo que se estaba comentando. A ver. Es un linfoma de alto grado con alto índice de proliferación, esto es verdadero. Se asocia a la translocación 814, verdadero. Dijimos que había dos variantes en el Epstein-Barr, el linfoma de Burkitt. Su variante endémica que predomina en África y que está asociado al virus del Epstein-Barr y que debutaba más que todo como un tumor mandibular. Acá sería acá sería falso porque acá dice principalmente en el sistema nervioso central y no afecta al sistema nervioso central. Puede debutar como un tumor mandibular, sobre todo cuando es asociado al estima, y hasta puede estar relacionado con la parte gastrointestinal, pero no con el sistema nervioso central. Su crecimiento es agresivo, pero responde bien a la quimioterapia intensiva. Bueno, sí es agresivo este tipo de linfoma, pero sí responde bien a la quimioterapia. Esta sería verdadera. Estas serían las preguntitas, entonces. Les voy a pasar a este cuadrito que me había pasado. A ver, ahorita comparto.
Mm, ya. A ver, vamos a ver para aclarar mejor este punto de qué cosas presentan las leucemias. Ya. De las leucemias, siempre acuérdense eso, los blastos. Blastos, sobre todo más del 20%, y su objetivo es llevarlo a menos de 5. Representan blastos y los factores de riesgo que que estaban ahí mencionados, ¿no? Todo lo que sea radiación, pesticidas y si es que es algo genético, que sea este síndrome de Down, síndrome de Fanconi y síndrome de Klinefelter, son los más predominantes. Y si es virus, los dos virus más resaltantes que mencionan es el Epstein-Barr y el HTLV1. Ya, entonces acá tenemos esto, por ejemplo, bueno, esto también es para leucemias y linfomas, pero en general los síntomas de las leucemias va a ser algo más sangrante. Va a presentar petequias, equimosis, petequias, equimosis, por ahí de repente ya lo colocan como un sangrado. Em, Estas cosas, ¿no? Puede haber también hepatomegalia y la caída de las tres líneas celulares, trombocitopenia. Se cae la línea de las plaquetas, se cae la línea de los glóbulos rojos y se cae la línea celular de los glóbulos blancos. A esa caída de esas tres líneas celulares puede cursar con trombocitopenia. Estas son cosas puntuales de aquí. Entonces, bueno, palidez, cutáneo, mucosa, si hay dolor óseo generalizado, dolor articular, adenomigalias o síndrome febril prolongado, estos síntomas son lo más básico que decíamos que se podía hacer era su hemograma. Y bueno, dentro de eso, ¿no? Para fijarnos cómo van las plaquetas, si es que está normal o si está alterado. Si es que el hemograma salió normal, entonces se hace una nueva valoración clínica para fijarse, ¿no? De repente había algún error para verificar en 72 horas. Si siguen persistiendo los síntomas, se repetir el hemograma. Como es una neoplasia hematológica, en las neoplasias hematológicas, lo principal que se puede empezar a pedir es un hemograma, para ahí ver cómo van las líneas celulares, las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, cómo están los leucocitos, todo eso se puede ver, y para ver si es que hay blastos o no hay blastos. Entonces se repite el hemograma. Si el hemograma salió normal, entonces se hace un seguimiento clínico. Y luego se evalúa, ¿no? Si después del seguimiento clínico hay la persistencia de signos y síntomas. Si estos signos y síntomas persisten, ahí se deriva a un oncólogo hematólogo. Luego, si luego de repetir el hemograma sale normal, no hay alguna alteración, se pasa a ver si hay algunas manifestaciones clínicas, como las que quiero mencionar aquí. Entonces, o si tenemos, por ejemplo, el hemograma y el hemograma salió, el hemograma no salió normal, sino que hay alguna alteración, también ver si es que el paciente presenta anemia, leucocitosis o leucopenia, que es más frecuente que haya una leucopenia, que haya plaquetopenia. Eso va a encontrar. Esto es como en esto junto forma la trombocitopenia. La caída de glóbulos rojos asociada a la anemia, la caída de glóbulos blancos asociada a la leucopenia y la caída de las plaquetas asociada a la plaquetopenia. Puede haber en conclusión una trombocitopenia. Esto, si hay esto, ya se deriva también al oncólogo hematólogo, porque puede tratarse de una leucemia. Este es básicamente este algoritmo. O si es que ya hay signos de sangrado, que dijimos, la leucemia sobre todo es algo más sangrado, y con hepatoesplenomegalia, derivar a oncólogo hematólogo, que puede ser leucemia. Eso era lo que estábamos viendo. Entonces creo que ya quedó claro la parte de leucemias, los blastos, que es más PT, que seguimos, si es algo relacionado a sangrados,
Puede haber hepatoesplenomegalia y la caída de las tres líneas celulares relacionada a leucemia. La leucemia más frecuente es la linfoblástica aguda, sobre todo en niños. Y bueno, el trasplante de células madres es bueno, pero se reserva para casos seleccionados. Linfoma de Burkitt, ya saben, también frecuente en niños. La variante endémica o africana que predomina en esa región. Este es la que está asociado con el virus del Epstein-Barr y más asociado con un tumor mandibular. Y tenemos otra variante esporádica que no está asociada al virus del Epstein-Barr, pero que puede cursar también como un tumor gastrointestinal. El tumor de Winsk, que ya lo saben. Neuroblastoma no es muy preguntado, así que espero que no. Ya saben también las cosas puntuales que había mencionado. Y con eso estaríamos con esta clase. Les voy a pasar el link del post-test. Me avisan si se puede responder. Ver, link del post-test. Me van resolviendo y que me aparezca y resolvemos juntos las preguntas. Muy bien, ya tengo una respuesta. Muy bien, ya tengo las dos respuestas. Vamos a compartir. Bien. Bueno, esto que lo hemos repetido varias veces, el cáncer más frecuente en pediatría, la leucemia. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones del tumor de Wilms es falsa? A ver, chicos. La segunda. Perfecto. Se presenta en mayor frecuencia en adolescentes, falso, ¿no? Se presenta mayor frecuente en niños. ¿Es un tumor derivado del sistema metanéfrico? Sí, ¿no? Es como decir, es un tumor eh, derivado de la parte renal. Puede manifestarse con hematuria y masa abdominal verdadera. En pacientes con riñón en herradura presentan doble riesgo para tumor de Wilms verdadero. Lo único falso sería esto. Siguiente, niño de 6 años presenta una masa abdominal de crecimiento rápido y con dolor. Tras una biopsia se diagnostica linfoma de Burkitt. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sería lo falso del linfoma de Burkitt? La C. Perfecto. Es más, lo falso sería que es más común en adultos que en niños. No falso, ¿por qué? Porque es más frecuente en niños que en adultos. Ahora, lo demás es un tumor del no-Hodgkin de células maduras, sí. Tiene asociación con el virus del Epstein-Barr, sí. Y se caracteriza por la translocación 814, sí. En relación a la leucemia linfoblástica aguda, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sería falsa? La C. Perfecto. Acá ustedes ya recordamos las cosas que hemos visto de lo que sí es verdadero. La leucemia linfoblástica aguda es un tipo de leucemia más común en la infancia, verdadero. Los niños con síndrome de Down tienen mayor riesgo de desarrollar leucemia linfoblástica aguda, verdadero.
La exposición previa a radiación es un factor de riesgo para la leucemia linfoblástica aguda verdadero, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo falso? Que la leucemia linfoblástica de células T es más frecuente que la de células B en niños. Es más frecuente al revés. Marque la opción falsa sobre la leucemia. La Perfecto, es lo que estábamos mencionando, ¿no? La leucemia linfoblástica aguda es más frecuente en niños, no en adultos, más frecuente en niños. Acá no me deja escribir. La leucemia mieloide aguda es menos frecuente en niños, pero más agresiva, verdadero. Les mencionaba más a la leucemia linfoblástica aguda. Esa, recuerden siempre, es más frecuente, es la más frecuente en general de las leucemias y sobre todo en niños. La leucemia mieloide aguda sí lo mencioné brevemente porque no lo tocan mucho, al menos en este capítulo, pero sí es menos frecuente en niños. Dijimos que puede presentarse en adultos, pero es más agresivo. Bueno, el cromosoma Filadelfia está presente en la leucemia mieloide crónica y esto sí es verdadero. Y la leucemia linfoblástica aguda, dijimos, puede hacerse con el síndrome de Down. A ver, entonces, hasta acá estaríamos quedando con este tema. Sería nuestro último tema que hemos terminado ya con cáncer en pediatría y esto sería todo con el curso de oncología. Bueno, chicos, gracias por su participación, por mantenerse hasta el final asistiendo a las clases. Que les vaya bien, chicos, y cuídense muy bien. Muchas gracias, Mari Carmen. muchas gracias.